A partir de este momento, entonces iniciamos con la clase de los tipos de oración, enfoques de la oración. Porque la oración es la herramienta que el Señor nos dejó a nosotros para poder salir adelante en la tarea que tenemos nosotros como evangelizadores, como hijos de Dios. Así que voy a profundizar en eso. ¿Por qué entre tantos estudios que hemos tenido y entre tantas cosas que están pasando alrededor del mundo, Dios pone en mi corazón estudiar y profundizar de la oración? Bueno, está claro que fue lo que Él le dijo a los discípulos cuando Él se fue a orar al Padre, ya en el último día antes de ser arrestado, o la noche que fue arrestado. Él se fue a orar al Padre y la instrucción que Él dijo: velad y orad para que no entréis en tentación. Esa fue la instrucción que Él dio. Era el momento más terrible de su vida, me refiero a su paso como ser humano, como individuo, como usted y yo, que él sabía lo que iba a enfrentar, y eso fue lo que él dio como instrucción. Él no dijo luchen, él no dijo levántense en huelga, él no dijo bloqueen calles, él no incitó a nadie a la violencia, él no incitó a nadie a tener algún tipo de asedio, él no incitó a nadie a nada de eso. Él dijo: velen y oren. Eso es lo que tenemos que tener presente nosotros. La oración como herramienta máxima que Dios nos dejó. Entre otras cosas, el estudio de la palabra de Dios, el discipularnos, el congregarnos, el compartir como hermanos, pero la oración está en el top, en la parte más alta. Entonces vamos a iniciar este estudio profundo de los tipos de oración. Tomé 10, aunque podría tener mucho más. Y vamos a estudiar cada uno de esos 10 en varios enfoques o en 3 enfoques. Así que vamos a tomar un tipo de oración y este tipo de oración lo vamos a estudiar en 3 diferentes enfoques. Déjeme un segundito para cerrar un micrófono que está abierto. Ahora sí, es que no se los estoy cerrando, solamente voy a editar esto después. ¿Cuáles son los 3 enfoques en los cuales vamos a estudiar cada tipo de oración? En la relación, por si están llevando nota, en el propósito y en la actitud. Así que tenemos 10 tipos de oración desarrollados en 3 diferentes enfoques: relación, propósito y actitud. ¿Por qué tenemos que aprender a orar? Podría ser que alguien diga: no, pastor, yo tengo muchos años de ser creyente, toda mi vida he orado. La verdad es que no necesito aprender mucho de la oración. Yo sé lo que es la oración. Yo sé que la oración es para pedir, la oración es para dar gracias, la oración es para presentarse delante de Dios en humillación. Podría ser que pensemos eso, pero es interesante que judíos que toda la vida habían conocido acerca de la Torá, personas que, aunque algunos eran trabajadores como pescadores o así, pero son personas formadas dentro de lo que son conceptos de oración. De hecho, algunos de los discípulos de Juan que estaban siguiendo a Jesús habían sido formados en oración por Juan el Bautista, y estos son los que están delante del Señor cuando el Señor en Lucas 11:1 recibe esta solicitud de parte de ellos. Bueno, los discípulos lo que le dicen al Señor es: Señor, enséñanos a orar. ¿Dónde está eso? En Lucas capítulo 11, verso 1. Leo en Reina de Valera 1960. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Aquí hay un detalle muy importante, mis hermanos. Ahorita vamos a estudiar lo que es las generalidades de lo que vamos a abordar durante estas 13 semanas. Me refiero, vamos a sentar unas bases para poder desarrollar este tema tan importante como es la oración, que creo que debería de existir en cada congregación, en cada iglesia, aunque sea una semana en el año, para estudiar todo lo que tenga referencia a este tema de la oración.
Cuando este discípulo se acerca al Señor y le dice que le enseña a orar, como Juan el Bautista le enseñó a los demás, lo primero que podemos ver es que hay un escenario que no se nos puede escapar. Los discípulos estaban observando a Jesús y lo estaban observando y lo estaban escuchando cómo oraba. Si analizamos que él terminó de orar y ellos se acercaron a pedirle que le enseñara a orar, es porque no estaba orando en silencio, no estaba orando para sí, estaba orando en voz alta. Tanto es así que lo que él estaba haciendo los inspiró a ellos para pedirles esta enseñanza. ¿Y qué es orar? Cuando el Señor recibe esa solicitud de ellos y le dice, Señor, enséñanos a orar, como Juan el Bautista enseñó a sus discípulos. ¿Qué le están diciendo a ellos? O sea, literalmente le están diciendo, Señor, enséñanos a comunicarnos con el Padre de una manera íntima, de una manera efectiva, que es lo que él estaba haciendo. Él estaba orando de manera íntima, de manera efectiva, pero en voz alta. No significa que orar sin mencionar palabras sea malo, ni significa tampoco de que si él ora en privado sin que lo oigan, eso está malo. No, vamos a ver todas estas aristas alrededor de la oración, pero en este caso en particular podemos rescatar que el Señor estaba orando en voz alta y que ellos se sintieron admirados de la forma en que él estaba orando. Cuando ellos hacen esta comparación con Juan el Bautista, de que había enseñado a sus seguidores a orar, lo que están mostrando es que es una práctica común en los maestros espirituales de la época. Cuando Jesús viene y les da como respuesta la enseñanza entre muchos tópicos que vamos a estudiar, Él lo que les enseña es el Padre Nuestro. En Lucas 11, versos 2 al 4, nosotros podemos ver podemos hacer un ligero estudio de lo que realmente estaba explicándose. Mis hermanos y mis hermanas, cuando nosotros vayamos a Mateo capítulo 6, versos 9 al 13, ahí vamos a ver la oración del maestro. Vamos a ver la oración modelo. Hay muchas cosas que yo voy a estudiar dentro de lo que vamos a estudiar, no solo yo, pero me refiero, yo lo voy a presentar, como la forma errada en que algunas personas vienen y manipulan el texto para atacar a otra denominación o a otra religión. Cuando el Señor viene y menciona dentro de las enseñanzas que hace Él acerca de la oración, que no usen vanas repeticiones como hacen los gentiles, esto lo toma el no católico o el anticatólico, podría decirle, porque la verdad es que hay mucha gente que ve a los católicos como menos, y hay católicos que ven a los evangélicos como menos, y hay evangélicos que entre sí se ven como menos. Pero lo que quiero yo rescatar es que la persona anticatólica lo primero que dice es que las vanas repeticiones a las cuales se estaba refiriendo el Señor Jesucristo es al Padre Nuestro, al Ave María y a las oraciones que hacen los católicos cuando ellos utilizan el rosario y todas este tipo de oraciones que hacen ellos. Después mencionaremos eso más adelante, profundizaremos. Pero en este momento que el Señor está diciéndole a ellos que no hagan como los gentiles, que creen que por sus vanas repeticiones serán oídos, el Padre Nuestro no existía. De hecho, lo que sigue es el Padre Nuestro, dándole Él a ellos un modelo a seguir, que lo estudiaremos a profundidad, casi que al final de nuestras enseñanzas, ya metiéndonos con todo lo que vayamos aprendiendo. El Ave María, pues mucho menos tampoco, no existía. Y hay un montón de cosas que la gente pone como si fuera lo que el Señor estaba reclamando, advirtiendo o mostrando como van a repetición. Y al tomar eso de esa manera y proyectarse a algo que no existía, ponerlo como que es a lo que el Señor se estaba refiriendo, se pierde realmente la esencia de lo que el Señor estaba enseñando. Después seguiré y ampliaré esa área que acabo de decir de las oraciones que hace la Iglesia Católica o las oraciones que hacen los evangélicos, indiferentemente, porque en todo
En todo y en todos nosotros deberíamos de estar con una mente abierta y un deseo de aprender. De hecho, los discípulos están en ese momento reconociendo que no saben orar, por lo menos como deberían de orar. ¿Qué es lo que manifiesta en estos corazones en esos momentos? Humildad y una disposición de aprender. Mis hermanos y mis hermanas, hoy ustedes están acá y lo primero que tiene que haber es un deseo de aprender en humildad. El deseo de aprender, pero en humildad. Porque orar no es simplemente hablar con Dios, como mucha gente dice. Hay mucha gente que dice, no, es que orar es hablar con Dios. No, no, eso es hacer de la oración una simpleza. Porque orar es más que eso. Es un acto de comunión, es un acto de fe, es un acto de alineación a la voluntad de Dios. Así que para orar correctamente necesitamos aprender a orar, porque eso fue lo que los discípulos dijeron. Y para poder aprender a orar nosotros debemos de aprender bajo la guía del Señor Jesucristo, en primer lugar, que fue el que dijo cómo teníamos que orar. Y hizo una oración que se conoce como el Padre Nuestro, donde hay unos diferentes enfoques a tomar en cuenta. Además de eso, debemos de tener presente que ninguna oración va a llegar al Padre si no es a través del Espíritu Santo. Me refiero que debemos de orar llenos, guiados por el Espíritu Santo. Sin esta guía, nuestras oraciones solamente se van a centrar, mis hermanos, en nuestras necesidades egoístas y por eso lo que va a haber es una carencia de profundidad espiritual. Porque en eso han caído las oraciones hoy en día de la mayoría de la iglesia. En peticiones, en necesidades personales, tanto materiales como de salud, como espirituales. Y en eso es que se centra una oración hoy en día. La gente hace vigilias de oración, la gente hace tiempos de oración, de hecho nosotros hacemos tiempos de oración. Y si nosotros analizáramos las oraciones a profundidad, mis hermanos, de manera consciente y humilde, las oraciones se volvieron como, o se han vuelto como en un lugar donde usted llega a pedir con un menú. Solo pedir y pedir y pedir y pedir, pero ni siquiera pedir de manera general, sino para las propias necesidades o para las personas cercanas que están pasando necesidades. Por otro lado, la oración se ha vuelto también un tiempo de queja, de estarle diciendo a Dios y contándole lo que ya en el mundo está pasando o en nuestra familia está pasando. Entonces escuchamos a las personas orando diciéndole, ay, es que hoy fui a la pulpería y aquel señor me pellizcó y aquel señor me dijo, como si Dios no lo supiera. O sea, le estamos contando cosas a Dios dentro de la oración que Dios sabe. De hecho, el Señor Jesucristo dice que cuando nosotros pedimos, antes de que le pidamos, ya el Padre sabe lo que vamos a pedir. También la palabra de Dios enseña que antes de que nosotros oremos, antes de que pidamos, ya el Señor tiene la respuesta. Entonces, si el Señor tiene la respuesta, si el Señor sabe lo que vamos a pedir y no necesita que vayamos con una especie de agenda de lo que pasó en el día o que tuviéramos un diario, como hacía la gente antes que llevaba un diario, Señor, mire esto, todo esto pasó en el día. Mire, todo esto le está pasando a mi mamá, todo esto le está pasando a mi papá. No, lo que estamos haciendo es simplemente haciendo una oración sin dirección, sin entendimiento. ¿Pecaminosa? No, no estamos pecando por pedir, no estamos pecando porque estemos diciéndole al Señor lo que pasó. Solo que entonces, ¿para qué estamos orando? ¿Y por qué estamos orando? Primeramente, lo que yo veo en esos discípulos es, aparte de la humildad para aprender, la necesidad de aprender, veo admiración en la oración del Señor Jesucristo, veo una admiración hacia Él. Nosotros en el grupo tenemos gente que ora de manera muy amplia, muy fluida y realmente con mucho sentido. Me refiero al grupo, estoy hablando de aquí de formación de formadores. Habemos otros que oramos un poquito más sencillo, con menos vocabulario y tal vez con menos dirección. Pero aquí hay personas, que no quiero mencionarlas, pero creo que todos se nos puede venir a la mente, que oran
con una facilidad y con una hermosura, que en la oración de estas personas termina uno siendo ministrado como si estuvieran predicando. Porque no están contándole una historia al Señor, porque no están en esa pedidera, sino que están realmente en una intimidad con el Padre. Entonces, cuando nosotros nos acercamos al Señor, probablemente lo que los discípulos vieron ellos en el Señor, nosotros lo veamos en estas personas que oran en nuestro grupo. Intimidad con el Padre, confianza absoluta de que el Padre está escuchando. Porque aquí quiero hacer una puntualización. Como le digo, estoy en datos generales, no estoy analizando las 10 oraciones, ahorita estoy en generalidades. Pero cuando hablamos confianza absoluta de que estamos hablando con el Padre, deseo recalcar esto dentro de lo que usted puede escuchar en su propia oración si se analiza de manera humilde, de manera sensata y reconociendo la necesidad que tenemos de aprender. Cuando digo usted, también lo aplico para mí. Pero muchas veces se ora no a Dios, se le ora al que está a la par. A veces la oración que se está haciendo es una oración que se le está contando supuestamente a Dios las cosas, pero le estamos contando a los que están a la par las cosas, a los que están escuchándonos. Entonces, si yo estoy hablando con el Padre, es con el Padre, no debería estarme ocupando de lo que los demás estén escuchando o no estén escuchando. A veces la oración conlleva empezar a predicarle a Dios. Mis hermanos, esto es algo tan común. Señor, como dice en tu palabra en el capítulo tal, en el versículo tal, Señor, como dice en tu palabra, que hagamos esto, que hagamos aquello, empezamos a predicarle a Dios, a predicarle de su palabra, la que Él escribió, la que Él puso para que la estudiemos y que nos la dio a través del Espíritu Santo para que nosotros nos preparemos y para que nosotros nos formemos y para que formemos a otras personas, pero se la predicamos al Señor, como si el Señor no supiera lo que Él escribió o como si tuviéramos la necesidad de recordarle. Cuando nosotros oramos debemos de buscar, aparte de tener intimidad con el Padre, aparte de tener confianza absoluta de estarnos acercando a Él, tenemos que buscar una oración que esté en paz y que tenga fortaleza por medio de Jesucristo para poder acercarnos al Padre, porque es a través de Él que nos acercamos. Y muchas veces nosotros cuando nos acercamos al Padre, es extraño porque nos acercamos en tercera persona. Oramos en tercera persona. Entonces, ¿con quién estoy orando? Voy a ponerle un ejemplo. Eso es algo así como que yo le esté diciendo a Doris, mira Doris, ayer en la mañana estuvo lloviendo mucho, yo iba para el supermercado, cuando iba en la carretera, se atravesó un carro, casi, le estoy contando algo a Doris, pero estoy hablando con Doris. Pero de pronto estoy hablando con Doris y a la vez no estoy hablando con Doris. Me refiero a este tipo de oración. Porque entonces le digo a Doris, ay Doris, usted sabe, como dijo Doris, vea Doris, le digo a Doris como dijo Doris, cuando es con Doris que estoy hablando. Y pastor, se está cantinfleando. No, es que a veces las oraciones parece que se estuviera cantinfleando. ¿Qué es cantinflear, mis hermanos y mis hermanas? Es un verbo que existe. Está en la Real Academia Española. Cantinflear es decir mucho y no decir nada. Entonces, oramos de esta manera. Padre bendito, te damos gracias por estar con nosotros. Como dice Dios, bueno, entonces, como dice Dios, le estoy hablando al Padre y le digo como dice Dios al Padre. Entonces no estoy hablando con el Padre, estoy hablando conmigo mismo. Pastor, usted lo que está haciendo es criticando las oraciones de las personas. Mis hermanos, este es un estudio que debe de abordarse con humildad. Todos debemos de llegar a entender que la oración verdadera no es un ritual, menos un ritual vacío, que tiene que ser una conexión viva con Dios, que tiene que ser un tiempo transformador con Dios. Porque Jesús, mis hermanos y mis hermanas, no solo oraba, sino que vivía esa relación constante con el Padre. Cuando nosotros o escuchamos a los discípulos que desean aprender, maestro, enséñanos a orar, lo que está reflejando es el gran deseo de tener esa relación más profunda con el Padre, con Dios, como la está teniendo él en ese momento. Es lo que ellos están escuchando.
No es la oración de estar pidiendo cosas, no, aunque no es malo pedir cosas, pero debemos de entender cuándo sí y cuándo no. De hecho, la oración del Padre Nuestro es una oración que tiene un esquema donde se empieza glorificando al Padre y lo de pedir algo queda mucho más adelante, casi al final. Y de hecho, no se pide algo pensando a futuro, se pide algo pensando en el inmediato. A ver si lo explico de esta manera. Empieza diciendo, Padre nuestro que estás en los cielos, ahí hay gloria al Padre. Santificado sea tu nombre, ahí hay gloria al Padre. Punto. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad. Ahí hay gloria, hay sumisión, hay rendición, hay humillación. Y hasta después, más adelante es que dice, o pide por el pan nuestro de cada día. Hasta más adelante. No quiero quedarme aquí porque la vamos a estudiar después. Pero el pan nuestro de cada día, si usted analiza la oración, él no dice, danos el pan de la próxima semana, danos el pan para el próximo año, danos el pan de los próximos 10 años, no, el de cada día. Porque la oración en sí, lo que está reflejando no solo es cercanía, sino es total dependencia de Dios. Entonces, hasta para pedir hay que saber. Tenemos que alinearnos a la voluntad de Dios a la hora de pedir. Tenemos que aprender del carácter de Dios en lo que le estamos pidiendo para poder experimentar el amor de Él en lo que le estamos pidiendo. Porque la oración efectiva, mis hermanos y mis hermanas, no se trata de convencer a Dios de que haga nuestra voluntad, no, sino de rendirnos nosotros delante de la voluntad de Dios. Bueno, cuando ellos están viendo al Señor orar, lo que ellos están reconociendo es la persona con la capacidad de guiarlos en este aspecto tan crucial, mis hermanos y mis hermanas, como es el orar. Y como es tener esa relación de oración verdadera, que no se aprende, mis hermanos, por tradición, que no se aprende, aun cuando lo estamos estudiando, no se aprende porque lo estudiemos. Lo estamos estudiando para que cuando estemos orando, lo que estamos aprendiendo ahora, usted y yo pensemos, pero ¿qué estoy haciendo? O sea, ¿estoy hablando con el Padre o estoy hablando con el pastor? ¿Estoy hablando con el Padre o estoy hablando con el que está sentado conmigo a la mesa? Hay personas que oran volándole filo a los que están alrededor, mandando un mensaje de ataque a los que están alrededor. ¿Qué clase de oración es esta? La oración verdadera debe llevarnos a una relación íntima con Dios. Debe ser un acto profundo de la espiritualidad que nosotros tengamos hacia Dios. Debemos de comprender lo que estamos haciendo de manera plena. No puede ser una oración vacía, no puede ser una oración tonta. Y repito, mis hermanos y mis hermanas, tal vez de los que me vayan a escuchar o vayan a leer después el libro, vayan a decir, pastor, pero usted lo que hace es estar diciendo cosas que ofenden, decir que una oración tonta. Mis hermanos, yo cuando hablo de una oración tonta no me estoy refiriendo a una ofensa, me estoy refiriendo a una oración sin sentido. Estoy tratando de traer a nuestro lenguaje lo que el Señor dijo. No hagan oraciones repetitivas como hacen los gentiles. Él se está refiriendo a eso, a oraciones vacías, que no incluyen los elementos esenciales, mis hermanos y mis hermanas, para que nuestra edificación del alma sea la correcta. ¿Cómo empieza el Señor? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Eso es adoración plena. Porque la oración es un acto de adoración. Es un acto de sometimiento. Hágase tu voluntad. Es un acto de dependencia. Danos el pan nuestro de cada día. Es un acto de misericordia. Perdónanos como nosotros también perdonamos. Y no significa que Dios nos perdona a nosotros cuando perdonamos. No, 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 no. Lo que significa es que si hemos recibido el perdón de Dios, de manera natural vamos a poder perdonar. Porque hay gente que dice, es que si yo no perdono, Dios no me va a perdonar. No, ya Dios me perdonó, es misericordia. La misericordia consiste en perdonar el acto desde antes de que éste ocurra. La misericordia se anticipa incluso a la solicitud de perdón. Por lo tanto, cuando yo me acerco a pedirle perdón a Dios
por lo que yo he hecho de manera genuina, con un verdadero arrepentimiento, con un corazón contrito y humillado, en bancarrota espiritual, ya el Señor me perdonó desde que resucitó y me puso en el libro de la vida, ya me perdonó. Yo lo que estoy haciendo es haciendo un acto de reconocimiento público y delante de Él de que ya Él me perdonó. Por eso es que la oración también conlleva a hablar y a llamar la atención de Dios para que me ayude a mí a salir adelante en mi día a día. Líbranos del mal, porque si no es por Él no puedo. Hay muchos tipos de oración. Está la oración individual, está la comunitaria, está la que se enfoca en valores del reino. Pero mis hermanos y mis hermanas, nosotros lo que tenemos que aprender como discípulos de Cristo, de la misma manera que aquellos. Porque nadie, y voy a subrayar nadie nace sabiendo orar. Y cuando digo nace, me estoy hablando al nuevo nacimiento en Cristo. Nadie sabe orar, nadie, mucho menos profundamente. Esto es algo que requiere práctica, requiere disciplina y requiere de una comunión con Dios. Recuerde que vamos a estudiar cada tema en 3 enfoques: relación, propósito y actitud. Repito, aunque ya lo repetí varias veces, pero lo vuelvo a repetir. Relación, debe estudiarse cada una de las oraciones en la relación con Dios. En el propósito, ¿cuál es el propósito? El propósito de Dios que tiene para mí a través de la oración, y la actitud es una actitud del corazón. Vamos a hablar de la relación en la oración, para hablar de estos 3 enfoques. Este enfoque es el de la relación para con Dios, es el enfoque de una conexión personal para con Dios. Eso nos establece a nosotros que la oración no es solo pedir cosas, sino que es más allá de conversar, sino que es un diálogo íntimo del creyente con su creador. Subraya esto, por favor, su creador. Porque es lo que dice el libro de Hebreos. Cuando yo me acerco a Dios en oración, debo de creer que le hay. Pero no de creer que le hay en el sentido de creer que Dios existe, sino de que Dios es mi creador. Que sin abrir la boca Dios sabe lo que estoy pensando y lo que estoy sintiendo. Es más, yo puedo orar delante de ustedes y estar diciendo: Señor, yo te alabo, yo te honro, yo te glorifico. Y si mi corazón no lo está glorificando, Él no está oyendo mis palabras, Él está oyendo mi corazón. Yo puedo estar orando y diciendo que por la hermana Carmen, que la hermana Carmen se recupere de la salud, y tal vez estoy pensando en otra cosa y no realmente en un deseo genuino hacia ella. Y eso, mis hermanos y mis hermanas, debemos de tenerlo presente. Porque eso son oraciones hipócritas, cuando nosotros de la boca sale una cosa y en el corazón hay otra. Nosotros a veces le decimos a las personas: sí, voy a orar por usted, y oramos por ellos. O póngame en oración, y en la lista de oraciones realmente los tenemos presentes. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado, mis hermanos, porque cuando nosotros le decimos a una persona: voy a orar por usted, deberíamos de orar y de manera consciente, relacional y con propósito. La relación, como le dije, es esa que Jesús enseñó: Padre nuestro. Eso implica filiación. Es una base fundamentada en el amor, en la confianza, en llegarle al amigo, en llegarle al consejero, en acercarse a Dios como el cercano, como el que realmente tiene la sabiduría, y que la única forma en que yo tenga sabiduría es a través del Espíritu Santo. Esa es la oración relacional, es el enfoque relacional, perdón. Ese enfoque relacional es el entender yo claramente que yo soy el adorador y Él el redentor. A ver si lo utilizo con palabras de David. Jehová es mi pastor. O sea, Él es el pastor y David la oveja. Cuando yo me acerco al Redentor, yo soy el adorador. Pero cuando nosotros nos acercamos al Señor, no lo voy a decir de usted y de mí, pues estoy hablando de manera general como iglesia, nos acercamos como si Él fuera el vasallo, como si Él fuera el portero, como si Él fuera el mesero, y que tiene que hacer lo que nosotros decimos.
Eso no es una oración relacional. Por eso el enfoque de la oración, cada una de las que vamos a estudiar debe hacerse desde la relación. O sea, ¿a quién me le estoy acercando? Yo no me le estoy acercando a un Juan Vaina, me le estoy acercando a Dios. No es no es mi servidor, aunque Él nos sirva de manera voluntaria, porque Él dijo, he venido a servir, dijo el Señor Jesucristo. Pero no significa que el que Él haya venido a servir, yo lo vea como el servidor, como mi siervo. No, 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 no. Yo soy el siervo. Él es el dueño. Yo soy la oveja, Él es el pastor. Yo soy el adorador y Él digno de ser adorado. Y el segundo enfoque dentro de todas estas 10 oraciones sería el propósito de la oración. Entonces nos preguntamos, ¿por qué oramos? Y cada una tenemos que llegar en esa oración, en cada uno de esos enfoques y preguntarnos, ¿por qué estoy orando? ¿Por qué estoy orando en este tipo de oración como tal, las cuales vamos a estudiar? Ahora les voy a detallar las 10 que vamos a estudiar, aunque no las vamos a profundizar, pero para que las tenga anotadas. ¿Por qué oro? ¿Por qué oramos? ¿Cuál es el objetivo? Bueno, si nosotros oramos con propósito, tenemos que entender que es reconocer quién es Dios y su grandeza. Tenemos que confesar nuestras faltas, porque la oración debe tener adoración y debe tener confesión. Reconocer nuestras faltas y buscar la restauración. ¿Dónde yo puedo tener un texto que me hable de que yo debo reconocer quién es Dios y su grandeza? Si quiere anotar, Salmo 95, versos 6 y 7. Confesar. Después de que yo reconozco a Dios en su grandeza, debo de confesar mis faltas. Debo de confesar. No, no, empezamos primero pidiendo y empezamos primero diciéndole a Dios todo lo que necesitamos sin haberlo reconocido como, como la majestad, como la gran... No, 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 no. Estamos totalmente extraviados. Incluso a veces empezamos dándole gracias, lo cual está bien, pero no es dándole gracias, es exaltándolo primero. ¿O no es lo que dice la oración modelo? Padre nuestro que estás en los cielos. Después, la oración con propósito debe tener, aparte de la adoración, la confesión, la intercesión. O sea, debemos de aprender a orar por los otros, por las demás personas. Como dice en 1 Timoteo capítulo 2, verso 1, debemos de orar por las demás personas. Y Jesús nos lleva más allá de eso. No solo oremos por las personas a las que amamos, oremos por los enemigos y bendigámoslos. Qué interesante. Yo cuando escucho cómo oramos, oramos por nuestro papá, por la mamá, si el papá y la mamá están enfermos, por mi hermano que necesita trabajo, oramos por mi hijo que le salió una ampolla, oramos por el trabajo, oramos por las personas que nos interesan. Pero preguntémonos, ¿quién de los que está acá o cuál de los que estamos acá hemos sacado un rato de oración? Puede ser que sí, pero no es lo normal. Pero ¿cuál de los que estamos acá oramos por la conversión de Nicolás Maduro? ¿Cuál de los que estamos acá estamos orando por la conversión de Diosdado Cabello? ¿Cuál de los que estamos acá oramos por Javier Milei? Estoy hablando de nombres que se me vienen a la cabeza de manera general, porque nuestro corazón tiene un problema con estas personas, es un choque. Y resulta que la oración debe ser de intercesión. No solo por los que los aman, eso es muy fácil, dijo el Señor. Amar a los que los aman y hacerle el bien a los que los aman, eso es muy fácil, eso lo hacen los publicanos, eso lo hacen los gentiles. Pero amar y orar con amor, vea qué interesante, orar con amor por el que no nos hace el bien, por el enemigo, eso es otra cosa. Entonces debemos de presentar nuestra intercesión antes de nuestras peticiones. Ah, pero nosotros pedimos por lo nuestro y los nuestros. Y si queda tiempo por alguien más, si queda tiempo. Después de la intercesión, debemos de orar por nuestras necesidades, por nuestros deseos. Vea que lo estoy poniendo, a ver, adoración, confesión, intercesión, petición. Estoy poniéndolo en el cuarto punto. Jesús lo puso entre las últimas también. Y después cerrar
dándole gracias a Dios por lo recibido. Filipenses 4:6 nos refuerza lo de la petición y 1 Tesalonicenses 5:18 nos refuerza a nosotros la acción de gracias. Y después, recuerde que los tres enfoques son relación a la hora de orar, en cada una de las oraciones. El segundo enfoque sería propósito en la oración. Y el tercer enfoque va a ser actitud en la oración. ¿Cómo nos acercamos a Dios? Actitud. Estos tres enfoques los vamos a ver en todas las oraciones. ¿Qué es actitud en la oración? Es cómo me acerco a Dios. ¿De qué manera me estoy acercando a Dios? ¿Cómo me estoy acercando? ¿Cómo está mi corazón delante de Dios? Por eso las oraciones deben traer estos tres enfoques. Si no traen estos tres enfoques, yo me puedo estar acercando de una manera arrogante, de una manera prepotente. Y nosotros debemos de acercarnos bajo 5 puntos. Humildad, reconocer nuestra dependencia delante de Dios. Segunda de Crónicas 7:14, lo puede leer ahí, lo puede estudiar. Después voy a profundizar en todo esto, mis hermanos. Solamente estoy poniendo las bases, mis hermanas. Debemos de orar en humildad. Debemos de orar con fe. ¿Y qué es orar con fe? Creer que Dios me va a dar lo que yo quiero. Eso no es orar con fe. Eso es una oración arrogante. Orar con fe es que Dios es capaz de responder en base a lo que necesito, no en base a lo que quiero. Que Dios me va a dar a mí la respuesta correcta, que podría ser sí, podría ser no, o podría ser todavía no. Pero que en Dios una respuesta de no es una respuesta. Y es una respuesta sabia porque viene de parte de Dios. Entonces la fe no es que yo voy a orar creyendo que lo que estoy pidiendo va a pasar. La fe es que yo estoy pidiendo y Dios me va a dar a mí lo que necesito. ¿Para qué? Para el mundo, para mi vida en esta tierra, para mis relaciones con los demás. No, que Dios me va a dar a mí lo que necesito para darle gloria a Él. Entonces, otro punto dentro de la actitud de la oración, cómo me acerco a Dios, es la sinceridad. Llegar con honestidad, mis hermanos. No estar diciendo palabras vacías, aprendidas, repetitivas. Pero aparte de eso, llegar con honestidad, sabiendo que si yo llego y le digo al Señor, voy a poner un ejemplo, que yo vine y me robé una manzana en el supermercado. La eché entre la bolsa y nadie se dio cuenta. Y me vine y me la comí. Llegar, Señor, gracias por la manzana. Sabes que tenía mucha hambre, no la pagué, pero tú conoces mis debilidades. Tú conoces que yo tenía mucha hambre y no tenía plata para pagar. No, 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 mis hermanos. Estoy excusando que soy un ladrón. Y que el hecho de que sea un ladrón no lo puedo tapar ni justificar con que tenía hambre. Entonces debo llegar honestamente delante del Señor y decirle, Señor, me robé esa manzana, perdón porque soy un ladrón. Entonces cuando ya yo me digo ladrón, entonces voy a empezar a cambiar. Porque la oración, mis hermanos y mis hermanas, con propósito, con actitud, y la oración que tiene también esa intimidad, esa relación para con Dios, es la oración que me va a ayudar a cambiar, a hacerme cambiar a mí. Y una oración con actitud, mis hermanos, cuando nosotros tenemos actitud en lo que hacemos, debe tener perseverancia. Debemos de orar sin desmayar, ser siendo perseverantes, como la viuda persistente allá en Lucas capítulo 18, verso 1 al 8. ¿Qué significa? Significa que yo, como el pastor me dijo, que no tengo que estarme concentrando en lo que necesito, entonces ya no voy a orar. No, el pastor no dijo eso. El pastor dijo que yo debo de ser honesto y sincero, confiar en que Dios me da lo que necesito, pero siga pidiéndole lo que usted desea. Y Dios le va a dar lo que necesita. Entonces, cuando la respuesta es que Dios me da, contrario a lo que le estoy pidiendo, porque me dio lo que mi alma necesita, debo de darle gracias por eso. No centrarme es que Dios me va a dar porque yo tengo fe y me va a dar lo que yo quiero. No, 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 no. Persevere, ore, insista, como hizo David cuando estaba orando por su hijo cuando estaba muriendo. Y una vez que Dios le quitó la vida a ese muchacho, a ese niño, entonces vino David y se levantó, se lavó la cara
Y empezó a comer y le dijeron, ¿cómo es que estabas llorando y estabas triste cuando el niño estaba enfermo y ahora que murió? Dice, ya, esa es la respuesta de Dios. Lo que quiero decir, mis hermanos, es que en la perseverancia y en la sinceridad debe sumársele la sumisión, aceptar la voluntad de Dios, incluso cuando esta voluntad no coincide con lo que yo quiero. Lo que nosotros tenemos que aprender, mis hermanos, es que la oración es para reflejar el estado de nuestro corazón. ¿Cómo me acerco a Dios? ¿Con fe? ¿Con sumisión? ¿Con orgullo? ¿Con exigencia? ¿Cómo me acerco a Dios? Voy a dar el dato de las 10 oraciones que vamos a estudiar. Voy a ver si me da tiempo de hacer una pequeña sinopsis de cada una de estas oraciones. Una sinopsis es un resumen de cada una de ellas. Y si no, lo dejo para la otra semana porque estaríamos poniendo apenas las bases en este momento. Los 10 tipos de oración que vamos a estudiar. Voy a darles el dato para que lo apunten y ahorita explico cada una de manera general. Eso es la sinopsis. La oración de fe como número 1. Después vamos a estudiar la oración de alineación con la voluntad de Dios. La oración que tiene que estar alineada siempre a la voluntad de Dios. Tercera oración, oración de acción de gracias. Esa la vamos a estudiar también. Y la número 4, la oración de confesión y arrepentimiento. Eso es otro tipo de oración. La 5, oración de intercesión. La número 6, vamos a estudiar la oración que tiene que ver con las peticiones personales, lo que yo quiero para mí, para mi vida, para lo mío, para mi entorno. Vamos a estudiar la 7ª oración como la oración de adoración y de alabanza, la oración que es exaltar el nombre de Dios. Es esa oración que está enfocada a eso, en las 3 líneas de enfoque, cada una de ellas, que hablamos. Relación, propósito y actitud. Aprendas eso, relación, propósito y actitud. La 8ª oración va a ser la oración silenciosa o meditativa. ¿Cómo, pastor? ¿Que es una oración silenciosa y meditativa? Es una oración que aunque yo estoy hablando con Dios, estoy en disposición de escuchar más al Espíritu Santo que hablar. A ver si lo planteo de esta manera, después lo voy a profundizar, por supuesto. Cuando oramos es Padre, Señor, bla, 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 bla. Y puede ser 30 minutos, 20 minutos, 40 minutos, 1 hora o toda una noche orando, bla, 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 bla. La oración meditativa es la que se habla con el Señor y se queda en silencio para poder recibir lo que el Espíritu Santo tiene para nosotros. Esa es la meditativa, esa es la oración que empieza a permitir que el corazón esté sencillamente humillado delante de Dios para empezar a escuchar la voz del Espíritu Santo. La 9ª oración. Vamos a estudiar la oración impropia, la de petición incorrecta. Esa oración que Dios dice, había un hombre que oraba consigo mismo. O sea, oraba, pero no le llegaba a Dios esa oración. Las vamos a estudiar. Cuando estas oraciones que se hacen son impropias, cuando estas oraciones son incorrectas y que no pasan del techo. Otro ejemplo es cuando el Señor dice que el que no vela por los de su casa, el que no cuida a los suyos, hablando a los padres, el que no vela por su esposa y por sus hijos, esa oración, dice, no le será tomada en cuenta. Lo cual significa que sería una oración impropia y una petición incorrecta si el hombre no vela por su familia. Lo profundizaremos también. Y después, como último, cerraremos con la oración continua y constante, orar sin cesar. Así que, repito, y hago una sinopsis muy rápida para ver si en estos 10 minutos las termino. Voy a mencionar textos bíblicos, usted estúdielos en casa. Me envía lo que estudie para que lo hagamos parte de, lo escribe, saque el rato, escriba. Se aprende cuando se escucha un 90%. Se aprende cuando se escucha un 30%. Se aprende cuando se escucha y se escribe un 60%.
Se aprende cuando se escucha, se escribe y se practica un 90%. ¿Cuándo practico? Cuando uso lo que he aprendido en ejecutarlo en el día a día, en la disciplina. Hipnosis de las 10 tipos de oración. Oración de fe, recuerden 3 enfoques. Relación, propósito, como les dije, relación, propósito y, qué barbaridad, y actitud. Relación, propósito y actitud. Entonces vamos a ver la hipnosis de la primera sería, a ver, me lo moví, oración de fe. La hipnosis de la primera, la oración de fe, es la oración de confianza plenamente en Dios, de acercarnos a Dios creyendo en lo que Él nos va a dar, que sea lo que nosotros necesitamos. Es la oración que hizo Elías para que lloviera y fue la oración que hizo Elías para que dejara de llover. Ahí vamos a tener los enfoques, los propósitos y la actitud de esa oración. Para tener una idea rápida, sin meternos. La relación de esa oración, confianza total en que Dios iba a proveer lo necesario para ese pueblo, para Elías como profeta y para la gloria de él, por supuesto. Propósito, invocar el poder de Dios en situaciones específicas, el propósito. Y la actitud, una fe inquebrantable con la que se acercó Elías. La segunda oración, que es la alineación a la voluntad de Dios, es buscar someter nuestros deseos a Dios. Como la que hizo el Señor en el Getsemaní, cuando dijo que se haga tu voluntad y no la mía. La oración de gracias, la oración de agradecimiento, es aquella oración que da gracias a Dios por lo que ya se ha recibido, por las bendiciones, por la provisión. Fue lo que Pablo le enseñó a los filipenses, que oraran con gratitud, que reconocieran lo que Dios había hecho y que tuvieran una alegría, esa es actitud, una alegría en el corazón de manera continua. La de confesión y arrepentimiento, bueno, yo creo que no hay mucho que explicarlo, es reconocer el pecado delante de Dios y buscar el perdón de Dios. Fue lo que hizo David en el Salmo 51. La oración de intercesión es aquella que vamos a hacer por las demás personas, como lo hizo Abraham por Sodoma y Gomorra, aunque él está orando, diciéndole a Dios que si hay un justo, si hay 50 justos, cuando él estaba intercediendo, él estaba pensando en toda la ciudad, no solo en los justos. ¿Vas a destruir la ciudad por esto? Es como nosotros deberíamos de orar también, con la compasión hacia las demás personas. Le mencioné 3 personas. Nicolás Maduro, le mencioné a Javier Milei, y le mencioné, ¿a quién más le mencioné? Ya olvidé a quién más. Bueno, mencioné a 3 personas, me parece. ¿Por qué los menciono de esta manera? Digamos por Donald Trump, digamos por el presidente de Costa Rica, digamos por las personas que fueron llevadas a prisión en este día porque fueron halladas culpables. Esa compasión, mis hermanos, es la compasión que refleja el carácter de Dios. Esa oración de intercesión es la que el Señor hizo cuando dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. A los que lo estaban crucificando. Eso es empatía, mis hermanos. Es una oración que debe ser perseverante y debe ser con fe, confiando en que Dios, si así me salvó a mí, transformó mi corazón, también puede hacer el de aquella persona que tengo yo de más que ellos. No tengo nada de más, lo que tengo de más es que gracias a Dios que la misericordia de Dios me alcanzó y la gracia de Dios me alcanzó y debemos de orar para que eso pase con las demás personas. La oración personal, ¿cuál es? La que habla de nuestras necesidades, de nuestros deseos, como la oración de Jabez. Eso lo pueden leer en 1 Crónicas 4:10. Es reconocer que Dios es la fuente de la provisión, tener la dependencia en Él y tener el cuidado, la humildad y la confianza de saber que Él nos va a dar a nosotros conforme a su voluntad. La oración de alabanza es exaltar esa grandeza de Dios, es orar al Señor como oró María, el Magnificat. Ahí vamos a estudiar esa oración. Lucas capítulo 1, versos 46 al 55. Es una expresión de amor, de reverencia hacia Dios. Esa oración de María, Magnificat, es una oración
hermosísima. Ahí la vamos a estudiar. Con ese texto vamos a desarrollar esa oración cuando lleguemos a ese punto. Glorificar a Dios por quien es, no por lo que hace o por lo que da, sino por lo que Él es. Después la oración meditativa, como les dije, saber escuchar a Dios. Es como hizo Isaac en el campo. Eso lo puede leer en Génesis capítulo 24, verso 63, donde se cultiva ese silencio, se busca una paz, una tranquilidad, una apertura y tener paciencia para poder saber que Dios me va a guiar a mí a través del Espíritu Santo. Y estudiar la oración impropia para hacer una oración impropia. No, 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 jamás. Es para no hacer una oración impropia, para no pedir algo contra la voluntad de Dios o por motivos egoístas. Como los discípulos que le pidieron a Jesús, ¿quieres que caiga fuego sobre las personas que están allá? Y el Señor le dijo, no, 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 yo no vine a eso. Yo vine a salvar a las personas, no vine a condenarlas. El mundo ya estaba condenado, yo vine a buscar y a salvar lo que se había perdido. Eso es alinearse en oración al propósito de Dios, que es salvar, no acusar, no condenar. Y de esa manera nosotros podemos entender la necesidad que nosotros también tenemos de ese tipo de oración de parte de Jesús para con Dios. Y la oración continua es aquella oración constante, siempre entendiendo la dependencia de Dios, pero como dijo Pablo, orad sin cesar. Primera de Tesalonicenses 5:17. Es esa oración de todos los días durante todo el día. Pero no es que usted se va a estar arrodillando todo el día. No va a trabajar. Es esa conexión permanente, constante, contacto total durante las 24 horas, 365 días de nuestro espíritu con el Espíritu de Dios. Vigilando en actitud que esa perseverancia y fe estén alineadas a la voluntad de Dios. Así que quedamos ahí. La próxima semana entramos a la oración de fe. En este momento lo que voy a hacer es dejar de grabar para que podamos conversar. Lo que está aquí hasta este momento yo lo voy a subir a YouTube. Solamente voy a quitar cuando algunos telefonitos se abrieron, pero lo que está aquí yo lo voy a subir a YouTube. Lo que está después de acá es lo que voy a, dentro de lo que hablemos, dentro de lo que conversemos, es lo que voy a poner en el libro. Voy a ir desarrollando cada semana, voy a ir escribiendo todo lo que llega hasta aquí, yo lo voy a escribir, lo voy a transcribir. Si alguien lo quiere, con mucho gusto se lo mando. Es un libro que va a ser totalmente gratuito. Yo no me voy a enriquecer con esto, no es solamente para ayudarle al pueblo de Dios a aprender a orar. Es algo que Dios pone a mí, me pone a mí para que yo se lo dé a las personas que no tienen la posibilidad de ir a comprar un libro a una librería que vale 40, 50 mil colones. Yo les voy a mostrar este libro que está aquí. Este libro se llama Evidencia que demanda un veredicto, de George McNowell. Este libro, mis hermanos, costó casi $100, porque así de caros son los libros, carísimos. Y así usted encuentra libros que andan entre 30, 40, 50 mil, hasta más. O folletos. O meterse a un seminario donde le van a cobrar a usted por estar en el seminario de 2, 3 meses y le van a cobrar 50, 60 mil colones por mes. Y un refrigerio que le van a poner ahí. No, mis hermanos, lo que hagamos aquí en conjunto, y ustedes me van a ayudar con eso, es algo para ponerlo en las redes sociales y que sea de manera gratuita, para que cada quien lo pueda imprimir o bajarlo a su dispositivo y leerlo de manera gratuita. Porque Dios nos mandó a dar de gratis lo que hemos recibido de gratis. Y ahorita tengo un montón de hermanos y hermanas, discípulos que hemos aprendido durante mucho tiempo para que en conjunto empecemos a compartir. ¿Empezamos con qué? Vamos a empezar con este tema, la oración. Con esto vamos a empezar. Y después vamos a hacer otro. Y después otro, hasta que Dios nos los permita. Y todo eso lo vamos a subir. ¿De dónde me vino esa idea? Por ahí me parece que vi a Michelle. Déjeme ver si la veo. Allá está, Stephanie Michelle.
Michelle me llamó un día de estos y me dijo, pastor, ¿usted me da permiso, dice, de escribir y de poner, hola Michelita linda, usted me da permiso de tomar todo lo que usted ha escrito y lo ha puesto, dice, y hacer un libro, dice, que se llame Las enseñanzas de mi pastor? Primero me halagó, me sentí muy agradecido con Dios de que ella tuviera esa iniciativa. Yo le dije, sí, mi amor, claro que sí, por supuesto, porque ¿qué más quisiera? Y aparte de eso, sembró una semilla en mi corazón. Y digo, Señor, yo tengo 43,000, 46,000 horas de estar estudiando tu palabra. 46,000 horas en 13 años, 14, 15 años, no sé. Ahí están un montón hay casi 800, 900 audios de 2 horas. Pero ¿qué pasa si empiezo a hacer esto y a documentarlo como lo que quiere hacer Michelle? Y de una enseñanza como esta, después vendrán las de ovejas, y escribir y agarrar y transcribirlo, ponerlo en un documento y subirlo y decirle, tome, aquí está para que estudien. Eso está muy bien. Y le voy a decir por qué, porque me voy yo, se van ustedes y eso queda. Si el Señor no ha venido, eso le queda a otras personas. Así que ahí quedó, hasta este momento quedó, va a quedar en YouTube lo que acabo de decir, todo esto que dije va a quedar ahí. Si usted que me escucha en YouTube está interesado en que le llegue esta información y que le hagamos llegar en PDF o en Word los libros que vamos a estar desarrollando a partir de ahora, solamente me manda un correo, me manda alguna dirección donde hacérselo llegar y conforme los vamos haciendo, los vamos enviando. Y escuche lo que estoy hablando en plural, los vamos haciendo. Pastor, ¿usted me va a poner a escribir? Diría tal vez Harry o Dora. No, no, yo no los voy a poner a escribir. Yo voy a hacer todo el trabajo. Pero voy a sumarle a mi trabajo su trabajo, a los que quieran ser parte de esto. A partir de este momento, dejo de grabar porque ahora sí estamos entre ustedes y yo, clase. Vamos a terminar de desarrollar el tema y haremos transcripción de lo que aquí hablemos. Voy a grabar el audio en mi teléfono a partir de acá porque al no quedar en la nube, entonces donde voy a rescatar las conversaciones, los comentarios, ¿verdad? No puedo. A ver, primero voy a cerrar acá. Detener grabación.